porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Hola Efra, muchas gracias por aceptar esta invitación. La verdad es que era algo que ya tenía en mente desde el principio, desde que inicié con esto de Invencibles, el poder tener un espacio para algunos invitados y tú eres el primer invitado y de verdad qué bendición, qué gusto que pudieras tener el tiempo y pudieras platicarnos un poquito acerca de ti. Ya te presenté en la introducción, ya dije un poquito acerca de ti, pero pues platícanos un poquito de ti, quién eres, a qué te dedicas, qué haces. Entonces, pues me gustaría que te presentaras con nosotros. Hola, Uriel, me da gusto saludarte, me da mucho gusto poder tener este tiempo para platicar un rato, para poder pues también compartir a tu audiencia acerca de pues lo que Dios ha hecho en mi vida. Y bueno, para aquellos que no me conocen, mi nombre es Efraín Paredes Álvarez. Eh, y bueno, tengo 40 años. Y pues ahorita estoy sirviendo al Señor de tiempo completo, en específico en Ministerio de Conexión Juvenil, sirviendo con los jóvenes de nuestra iglesia local que se llama Bethesda y también sirviendo con nuevos creyentes, con un grupo de hermanos que se empiezan a integrar dentro de la iglesia o que quizá no han recibido alguna formación y pues les compartimos los principios básicos de la Biblia para que pues aprendan a seguir a Jesús. Entonces, a grandes rasgos soy yo. No sé qué más les gustaría conocer o que les platique, Uri. Pues realmente creo que nos tardaríamos bastante, pero pues gracias. La verdad es que para los que a lo mejor no sepan, Efra es mi líder en la iglesia, ya tiene esto bastantes años. Si hacemos cuentas, pues nos tenemos que ir un poquito más atrás, básicamente en el 2010, más o menos, por ahí del 2010, hace 12 años. Y la verdad es que este tiempo ha sido una bendición de verdad muy grande, ha sido una bendición muy grande compartir ministerio con Efra. Realmente Efra, yo ya lo conocía desde antes, pero yo tenía más o menos unos 14 años cuando un joven algo titubeante, flaquito, delgadito, se acercó un domingo después de un culto y me invitó a un grupo de discipulado que la verdad ha sido una bendición a mi vida, la verdad ha sido parte en formación, parte en algunos aspectos importantes y realmente pues qué gusto de verdad que estés como invitado y realmente pues quiero platicar contigo y que nos platiques acerca, ya dijiste algo de a lo que te dedicas, del ministerio, que sirves de tiempo completo. Creo que Dios te llamó en algún momento de tu vida y no sé si nos quieras contar un poco cómo fue ese llamado. Digo, yo ya lo sé en parte, pero ¿cómo fue ese llamado que Dios te hizo a tu vida? Pues yo entregué mi vida a Dios cuando tenía 7 años. De hecho, en esta semana me estaba acordando cómo fue, porque visité a una de mis tías, que fue la que me llevó a recibir a Cristo en mi corazón. Y fue más o menos en ese entonces, tenía 7, 8 años, como que tú sabes por dentro que tu vida es para servir al Señor. Entonces, creo que desde que entregué mi vida a Cristo, sabía por dentro que parte de mi propósito en esta tierra era servir a Dios. Eh, y bueno, a los 14 años, en un campamento de adolescentes,
pues también lo que recuerdo de ese evento fue de que un pastor invitado estuvo orando por mí y pues me dijo de que pues yo estaba para servir a Dios y que pues yo iba a ocupar el lugar de mi papá, porque para los que no conocen, mi papá es pastor. En ese entonces, pues yo me puse muy triste porque lo que menos quería era ser como mi papá. Porque pues como hijo de pastor, tú conoces todas las situaciones que se enfrentan los pastores. Algunas son de mucho gozo, pero también hay unas que son muy complicadas. Y pues en la adolescencia, en esa época de que no sabes qué hacer, en lo personal, lo menos que yo quería hacer era como mi papá. Pero finalmente, pues empecé a servir a Dios ya en mi juventud. Y creo que el hecho de que cuando tú te animas ya a servirle a Dios, servir al prójimo, eh, con el tiempo tú te vas dando cuenta de que hay más necesidades y que Dios quiere usarte. Y fue la manera en que pues Dios me estuvo cautivando para servirle. Cuando me decidí servir, estaba reflexionando que habrá sido como en el año 2002, que empecé a servir con cositas muy chiquitas dentro de la iglesia local. Y pues había ese anhelo como de seguir adelante, de seguir sirviendo, de suplir necesidades que ibas viendo mientras estabas sirviendo en las poquitas responsabilidades que tenías. Y en 2004, sin buscarlo, pues empecé con Ministerio Juvenil. Pues en todo ese tiempo, pues Dios estuvo hablando a mi vida de 2004 a 2011, de una manera muy intensa cada vez más, de que pues Dios en lo personal me estaba llamando de tiempo completo. Entonces, pues a través de pruebas, porque el servicio a Dios no es sencillo y Dios te prueba y Dios te permite pasar a veces experiencias muy difíciles para seguir adelante y para que Dios te esté delegando mayores responsabilidades. Entonces, creo que fue durante muchos años, no fue de una noche ni nada, sino fue un proceso de muchos años en que Dios me hablaba a través de otras personas, pero sobre todo a través de la Biblia. A través de la Biblia fue donde Dios me hacía entender de que mi vida era para servirle. Entonces, uno de los versículos que me marcaron mucho fue el Salmo 32:8, donde Dios dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. En mi caso, pues yo busqué satisfacción en muchas cosas en la vida. Creo que hay veces la gente te dice que si logras ciertas cosas, con eso te vas a sentir bien. Pero un ejemplo, ¿no? Cuando terminé la escuela, cuando me gradué de la universidad, pues tú piensas que yo lo alcanzaste todo. Y pues no es así. Piensas que con obtener el papel, pues ya vas a ser completamente feliz, y pues no es así, ¿no? Es un ejemplo de varios, de cómo pues la gente a veces con buenas intenciones te empieza a animar a que logres ciertas cosas. O el mismo mundo te dice: con esto eres feliz, cuando realmente esas cosas no te dan felicidad. Y recuerdo cuando terminé la carrera, fue en ese periodo 2003, 2004, yo me sentía muy insatisfecho con lo que hacía. Sentía que todo era para mí. y en ese vacío que yo tenía, me puse muy mal y se lo dije a Dios. Le dije: Dios, pues ya logré esto, ya logré lo otro, y
y la verdad no encuentro la felicidad que promete, ¿no? Y, y me sentía en esa ocasión como si estuviera como en un bosque, como si estuviera perdido, como si estuviera rodeado de neblina y como si esa neblina cada vez se volviera más densa. Y cuando me sentí así, yo clamé a Dios y le dije, Dios, me siento perdido, me siento insatisfecho con con tantas cosas que escucho que prometen que te van a traer felicidad, pues, y realmente no, o sea, realmente te sigues sintiendo igual. Y fue cuando Dios me dio esta promesa del Salmo 32:8. Y pues entendí que pues debería seguir sirviendo y dando pasos de fe. Y mientras daba un paso de fe, empecé a descubrir que pues Dios iba abriendo poco a poquito el panorama. Ibas caminando hacia adelante y esa neblina como que se iba desvaneciendo. Entonces, pues creo que el llamado a servir es para todos. Hay veces que también lo llegué a pensar como que, ay, como si fuera yo muy especial, ¿no? Como si Dios tuviera sus favoritos, sus consentidos o a algunos les diera privilegios. Pero entendí que el llamado es para todos. El llamado para amar a Dios y el llamado para servirle. Claro, Dios va a poner, pues en qué medios tú le vas a servir, ¿no? Algunos va a ser de tiempo completo dentro de la iglesia, otros va a ser en una profesión que Dios que te permite desarrollar y ahí va a ser tu campo de trabajo para compartir de Cristo, para ayudarles a las personas de esos lugares para que crezcan y sean discípulos de Jesús. Pero algo que entendí finalmente es que el llamado es para todos. Y quizá la mayoría, o no sé si se vayan a identificar conmigo, pues buscamos ese sentido de vida en las cosas de este mundo, en la profesión, en la carrera, en las diversiones, en las cosas materiales, en las relaciones. Pero finalmente creo que lo más importante y el propósito que tenemos cada uno de nosotros pues es servir a Dios, en específico compartir de Cristo y enseñarles a otros a que sean discípulos, no de uno, sino de Jesús, porque también eso me costó mucho trabajo quitarlo de mi mente. A veces tú piensas, ay, que me sigan a mí, cuando realmente pues estamos llamados a que sean seguidores de Jesús, no nuestros. Entonces es algo que pues quiero invitarles, si ustedes tienen alguna insatisfacción en su vida o dudan de su propósito en esta tierra, la Biblia es muy clara y de hecho nos pone muchos ejemplos, ¿no? De que somos para hacer luz, somos para hacer sal, somos para ser la esposa de Cristo, somos un cuerpo, o sea, hasta eso, la Biblia no es tan compleja en estos puntos. Creo que nuestro propósito hasta nos ponen ilustraciones para saber cuál es nuestro propósito en esta vida. Entonces, pues como luz tenemos que brillar en la oscuridad, brillar en las tinieblas. Como sal es evitar que se siga corrompiendo las costumbres, la sociedad, las familias. Como cuerpo, pues estamos para ayudarnos unos a otros. Nos necesitamos, de verdad, como iglesia, nos necesitamos los unos a los otros. Como templo, estamos para permitir que Dios habite y mantener esta habitación limpia, decente, que el Señor habite ahí y otros puedan ver cómo realmente el Señor vive dentro de nosotros. Como esposa, el amar al Señor, el complacerle,
el deleitarnos en Él. Entonces, creo que es algo bien bonito cuando empiezas a entender tu propósito de vida. Y pues he entendido que mi propósito de vida es servir a Dios y servir al prójimo. Y quizá, como te decía, en un principio, pues no lo entiendes, a veces por ignorancia o porque no se predica o porque escuchas quizá predicaciones fuera de contexto que, que te hacen creerte otras cosas o por el hecho de que no lees la Biblia. Yo me acuerdo que en ese entonces yo no leía la Biblia y fue por esos años, por 2003, 2004, cuando decidí, quiero leer la Biblia y quiero realmente saber directamente lo que Dios dice de mí. Y al leer la Biblia, pues ves las promesas que Dios te da, que son una infinidad, y puedes empezar a tomar mano de ellas. Porque pues el ser llamado por Dios no es sencillo. Va a haber siempre dificultades, adversidades, pero al poner nuestra mirada en Dios y no en uno, pues nos ayuda a, a conseguir esa victoria en medio de las adversidades. Wow. Pues podríamos contar muchas cosas o platicar bastante acerca de todo esto que estás diciendo, que estás mencionando. Algunas cosas ya las conocía y creo que tú dijiste algo muy importante, el llamado, que todos estamos llamados. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, ahí automáticamente Cristo nos hace un llamado, porque Él ya nos llamó, porque Él quiso. Y se me viene a la mente un pasaje que está en el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos, que es Marcos 3, del 13 al 15, que dice que Él llamó a los que Él quiso y les dio autoridad para sanar enfermos, ya sea físicamente del alma, liberar cautivos y llevar este mundo a un encuentro con Dios, a predicar el Evangelio. Entonces creo que cuando nosotros aceptamos a Cristo ya somos llamados, ya tenemos ese llamado y a veces pedimos algo, como tú dijiste, no leemos la Biblia, no leemos las escrituras y pedimos algo que ya nos fue dado en el Evangelio. Automáticamente al recibir a Cristo ya se nos fue dado este ministerio, esta parte de engrandecer el nombre de Cristo, que es nuestro llamado. Entonces, muchas veces dentro de todos los procesos que vivimos, a veces la gente, la iglesia, los miembros de la iglesia, los congregantes, a veces ven solamente un ministerio en ocasiones tal vez exitoso. Y a veces creemos que es como una fórmula y decimos, ay, pues es que si hago todo lo que dice la Biblia, siempre voy a tener éxito. Obviamente sí, pero no vemos qué hay detrás, no vemos las luchas, no vemos las complicaciones, no vemos todo lo que te costó tal vez el estudiar demasiado, horas de leer la Biblia, y no me refiero como un sacrificio, sino me refiero al hecho de que a lo mejor hubo ocasiones, al aceptar tú este llamado de Dios, hubo ocasiones en que a lo mejor no pudiste pasar tiempo con tu familia, no pudiste asistir a algún tipo de reunión o incluso sacrificaste tu tiempo para poder hablarle a otros, para poder ministrar a otros. Y creo que muchas veces no tampoco vemos las luchas, no vemos los ataques que a veces vienen por parte del diablo, que muchas veces lo vemos como algo de, ay, pues bien sencillo, ¿no? O sea, bien sencillo el hecho de ver un ministerio bien formado, bien fortalecido, pero hay muchas cosas detrás que pasamos, como tú lo dijiste, tuviste luchas internas con esa insatisfacción de decir, ya estoy insatisfecho con esto que he logrado. Ya tengo una carrera, ya tengo una profesión, pero realmente no siento esa satisfacción
y ahí es cuando realmente entra Dios a llenar todo ese vacío, o incluso también nos podemos enfrentar a críticas, nos podemos enfrentar a cosas que realmente pues nos pueden llegar a hacer sentir mal, pero realmente creo que ningún ministerio es fácil, creo que todos los ministerios tienen su grado de dificultad. ¿Por qué? Porque es parte de nuestro llamado, es parte de enfrentarnos a estas luchas que vamos a tener día a día, pero de las cuales Dios nos va a sacar en victoria. Entonces, yo realmente llegué a enfrentar esto cuando tenía 16 años, más o menos, y lo platiqué en el video pasado acerca de que, pues, estar rodeado de gente mucho mayor que yo, incluso 10 años mayor que yo, y ver a lo mejor personas que ya tenían profesión, personas que ya se estaban dedicando a algo, y llegó esa duda en mí, y yo dije, ¿para qué nací? ¿Cuál es mi propósito de estar en esta tierra? Y tal vez dije en ese momento, en ese video, que para lo mejor para muchos fue una pregunta tonta. Fue algo así como de, ay, no inventes, ¿cómo crees que vas a estar preguntando eso? Pero realmente gracias a que también me hice esa pregunta y me puse a orar, Dios me mostró muchas cosas y Dios me hizo el llamado a los 17 años a servirle. Y realmente recuerdo cuando se me dejó hacer mi primera clase, que ya tiene muchos, muchos años, realmente estaba emocionado y estaba muy nervioso, pero realmente ha sido un proceso de formación en estos 12 años en los que Dios me ha permitido ver muchas cosas, me ha enseñado bastante, en algunas me ha hecho correcciones y realmente, como te decía, no es algo fácil, pero es algo que se disfruta. Es algo que cuando ves el poder de Dios, cuando ves el respaldo de Dios, te animas a seguir y a ir por esta, no sé, por esta generación. Y creo que es algo en lo que Dios te ha llamado específicamente en el discipulado. Y realmente quisiera preguntarte, ¿qué ha sido tal vez algo difícil que has pasado por alguna situación, pero que en ese, tú ya mencionaste una promesa que Dios te dio en Salmos, pero no sé si haya otra promesa de la que tú te hayas aferrado y hayas dicho, yo me aferro a esto y hasta el día de hoy lo has visto? Pues sí, como tú mencionas, el costo es elevado. Yo creo que también luego es la razón por lo que luego no queremos a veces servir, porque pues servir a Dios implica que Dios trate contigo, que Dios a veces quite las cosas que con las que fuimos formados o las ideas del mundo que traemos para dejar que Él sea el que obre y no uno. Yo recuerdo que una de las dificultades que enfrenté fue cuando se murió uno de los jóvenes. Él tenía 19 años y él falleció en un asalto. Se quiso resistir al asalto y falleció. Y era un joven que pues tenía amistad con él de 5 meses atrás en ese entonces. Se estaba volviendo muy cercano y me afectó mucho esa situación. Y, y fue cuando me di cuenta de la importancia de predicar de Cristo y de hacer que los chavos eh, tengan una relación estrecha con Dios, porque sinceramente no sabemos cuándo va a ser nuestro último día en esta tierra. Como jóvenes, quizá uno piensa de que falta mucho. Quizá me faltan, no sé, 60, 70 años por vivir. Y pues no es así. No sabemos. En estos días tuve una experiencia también difícil. Falleció uno de mis tíos y pues fue de una manera también repentina. O sea, nadie nos lo esperaba. Y creo que estos golpes de la vida
te hacen, o en lo personal me han hecho entender que no puedo vivir desperdiciándola, porque nunca sabré cuándo va a ser mi último día en esta tierra. Y si yo tengo la bendición de haber conocido a Cristo y haberlo, no nada más como mi Señor y mi Salvador, sino el ver cómo a lo largo de mi vida en Él ha sido mi protector, Él ha sido mi guardador, Él ha provisto en tiempos de necesidad, Él me ha sacado en las dificultades, en los momentos de desesperación, en los momentos donde piensas que no vas a salir vivo de alguna prueba y has podido salir adelante. Pues tengo que predicar a ese Dios. Tengo que ayudar a otros a que lo conozcan, a que no se desanimen. Como bien mencionaste, el enemigo siempre va a buscar destruirnos, va a buscar alejarnos, que nos separemos de Dios. Y creo que todos somos vulnerables a quizá dejar de confiar en Dios, en quizá en un momento de prueba dudar. Y pues es algo que Dios ha puesto en mi corazón, el servirle hasta el final y que las personas que me rodean conozcan a Cristo y no nada más lo conozcan como una religión, sino que realmente puedan tener una relación con Dios y que lo amen y que en medio de las pruebas puedan tener esa valentía de seguir mirando al Señor y seguir adelante. Y pues hay muchos versículos en los que Dios, de hecho hace poco encontré un cuaderno donde empezaba a escribir cómo Dios me hablaba y encontré muchísimas promesas, pero creo que una de ellas es la de Mateo en el Sermón del Monte, cuando habla en el capítulo 6, versículo 33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, hay veces como humanos, creemos que tenemos ciertas carencias de mucho tipo, materiales, afectivas, pero cuando está esta promesa de que busques primeramente el reino de Dios, cuando te olvidas de ti y buscas a Dios, Dios te sostiene. Dios provee tus necesidades. Dios llega a cumplir algunos de tus sueños, de tus anhelos. Yo me acuerdo que uno de mis anhelos de niño era viajar por el mundo y la verdad yo creí que ese anhelo jamás iba a cumplir. Pero cuando empecé a buscar el reino de Dios, pues empezaron a abrir muchas puertas y de alguna manera empezó Dios a concederme pues, los anhelos de mi corazón. Y no nada más tus anhelos, sino todas tus necesidades. Si tienes escasez económica, veo la provisión de Dios. Si de repente te sientes solo, pues de repente llegan amigos o llega tu familia, o sea, que sientes de alguna manera el abrazo de Dios. Entonces, he comprobado que este versículo busca primero el reino de Dios. Lo demás viene por añadidura. Sinceramente, hay veces que perdemos tiempo buscando la añadidura y pues ni buscamos a Dios, ni recibimos en ese momento su bendición. Y finalmente, lo que tanto buscamos y luchamos, pues se llega a esfumar. Se llega a esfumar. Por eso yo te invito a que busques primeramente el reino de Dios. Que tú busques que el reino de Dios esté en tu vida. De que realmente Dios sea tu rey, que realmente Dios sea el que gobierne primeramente tu vida. Y el hecho de que tú permitas que Dios te gobierne, pues tú puedes enseñar a otros de que dejen al Señor gobernar, que su reino se establezca. Y al dejar a Dios como máxima autoridad de tu vida, pues vienen las bendiciones. Y no es sencillo, por eso las luchas,
Por eso las dificultades, de que hay veces que uno quiere seguir teniendo el control de su vida. Y es así, y hago el ministerio así, o yo así soy. Y pues Dios tiene que ocupar esas luchas, esas dificultades para verlo a Él y dejarlo a Él actuar. Y que Él sea el que gobierne. Y que Él sea el que dirija. Y una de otro de los versículos que relacionado a esto me sirvieron mucho es otro de los salmos en donde dice: deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Dios sí dice que va a cumplir los anhelos de tu corazón, pero en sí lo que te dice es deleítate en Él. El concederte las peticiones de tu corazón, pues es la añadidura, pero deleítate en Él. Y no hay mejor deleite que estar en su presencia. No hay mejor deleite que anunciar el Evangelio. No hay mejor deleite el ver que otras personas entreguen su vida a Cristo. No hay mayor deleite el ver cómo otras personas también van corrigiendo y están poniendo su mirada en Dios. En la mañana me escribió un chico, él tiene poco en el Evangelio, tiene como un año. Y sí, como tú dices, hay adversidades, hay tanto en este ejemplo, tanto en esta persona se enfrentó muchas dificultades. Y hay veces hasta las dificultades que tú ves que pues piensas que con lo que tú haces no se provoca un cambio, vaya. Como si lo que tú estuvieras haciendo no estuviera funcionando. Pero nuevamente reflexionaba en cómo finalmente pues es la obra de Dios y Dios está en control. Y el ver hoy en día cómo este chico ha dado un giro de 360 grados, eso es un deleite. Es un deleite el enfocarte en que Dios gobierne también en la vida de otros. Y yo sé que no es en vano. No es en vano lo que hacemos para Dios. Yo creo que el mayor deleite es saber que Dios se agrada cuando tú le amas, cuando tú le sirves, cuando tú te entregas al 100 por Él. Que cuesta trabajo estar al 100, pero cuando tú decides hacerlo y ves que el corazón de Dios se alegra, se agrada, eso es muy hermoso. De hecho, hay una palabra que, que me encanta mucho. La tomé personal, Jeremías 31:20, y que dice: ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es hijo en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él y ciertamente tendré misericordia de él. Y este versículo es uno de mis favoritos, aunque dice mi nombre de manera específica, pero creo que Dios, sus entrañas, o sea, lo más profundo de Dios, se conmueve por nosotros y nos tiene misericordia. Y yo creo que se conmueve cuando nosotros decidimos hacerlo nuestro rey y que su reino esté en nuestra vida y le servimos y dejamos que él obre y con las dificultades nos vamos deshaciendo de esas cosas que todavía falta que se limpien de nuestra vida y Dios se va agradando cuando nos estamos santificando, nos estamos limpiando.
Entonces, otro de los pasajes que a mí me encanta y el saber que Dios se conmueve por nosotros y que sus entrañas, que lo más profundo de Él se mueve por nosotros, creo que eh, es otro motivo para seguirle, para servirle, para obedecerle. Pues sí, pues podría decirte igual demasiadas cosas de todo lo que me mencionas, y creo que hay algo muy, muy especial que hizo Jesús. De todo lo que estás mencionando fue lo que Jesús hizo con los discípulos. Realmente, cuando creo que el que instauró el modelo de discipular a los que creían en Dios fue Juan el Bautista. Juan el Bautista tenía discípulos y les empezó a enseñar todo lo que escuchaba de Dios, porque Juan el Bautista aceptó su llamado desde antes que naciera. Dios lo llamó, y cuando nació aceptó el llamado. Sus padres lo supieron llevar en este. La Biblia no lo dice específicamente, pero me imagino que lo supieron llevar hacia ese llamado, encaminar hacia ese llamado, para que cuando él tuviera este encuentro con Cristo, supiera realmente que era Jesús. Y entonces dice la Biblia que Juan el Bautista se fue al desierto y se entregó por completo a Dios, y ministraba la presencia de Dios, porque cuando está bautizando a Jesús, antes de que él llega, da testimonio de Jesús y dice: es él de quien yo escuché que es uno que viene, que es antes que yo, es antes de mí, pero es más poderoso que yo, y ni siquiera soy digno de desatar el calzado de sus pies. Y entonces los discípulos que tenía Juan fueron llamados por Jesús, y cuando los llamó Jesús, empezó a llamar a más. Y surge algo súper interesante, que es la época romana. Aunque estaban en esta época conquistados por los romanos, con el yugo de los romanos, sucedió algo bastante interesante, y creo que algo muy hermoso. Esta palabra iglesia, porque existían sinagogas, esta palabra iglesia viene de la palabra del griego eclesia, que quiere decir asamblea, para mejorar la ciudad, para mejorar el territorio que tienen. Y a su vez Jesús tomó esta palabra y hizo una asamblea, que fue su cuerpo, que instauró una asamblea que él iba a santificar, y que santificó a través de su muerte. Y a través de esto también toma una palabra que se llama discípulos, que eran los llamados en esa iglesia, y que los romanos capacitaban en las artes, que capacitaban en la guerra, y que eran los enviados a conquistar un territorio en específico, y que les decían: quiero que cuando venga el emperador de Roma a tu ciudad, en esa ciudad se sienta como en Roma. Entonces Jesús, a través de esto, llama a los discípulos en esta asamblea y les dice: ¿saben qué? Les voy a empezar a enseñar cómo servir realmente a Dios. Y les empieza a enseñar, los llama al arrepentimiento, y empieza a enseñar a sus discípulos. Y lo más interesante es que empieza en las sinagogas. Dice Mateo que empieza a enseñarles a cómo servir en las sinagogas, o sea, a su misma iglesia, a su mismo cuerpo, les empieza a edificar. Y ya que les enseñó a edificar a su iglesia, fue por los de afuera, fue y los envió, que es cuando te digo que está en Mateo ese 3 del 13 al 15, que les dijo: ya están listos, ya aprendieron, ya los santifiqué, ya les van a ser perdonados sus pecados. Ahora este evangelio, vayan, predíquenlo y preparen a más, y que conozcan y conquisten territorios, como tú decías, siendo profesionistas. No siempre mencionabas algo que a veces solamente idealizamos, como el hecho de decir: es que solamente puedo ser pastor, puedo ser un profeta, puedo ser un apóstol, puedo ser un maestro y un evangelista. Pero realmente creo que Dios nos llama
y nos hace esta invitación a ser discípulos de Cristo, a ser estos discípulos y salir a conquistar. No podemos meter a todo el mundo en la iglesia. No podemos meter todo el mundo en la iglesia, pero sí toda la iglesia se puede meter en el mundo, puede infiltrarse en el mundo para causar este caos que va, este caos bueno, más bien, este cambio que necesita el mundo y que es lo que muchas veces tenemos miedo, decimos, es que no sé cuál es mi llamado, no sé qué voy a hacer, o realmente a veces nos conformamos con simplemente decir que ya somos congregantes, pero realmente no. Creo que es un llamado que Dios nos hizo dentro de la iglesia, discipular a los miembros, como tú decías, los nuevos creyentes, y que estos nuevos creyentes crezcan, den fruto y a su vez salgan y conquisten los territorios que Dios tiene ahí preparados. Entonces es algo bastante interesante, es algo muy hermoso que Jesús hizo, cómo tomó algo y lo transformó. Entonces es lo que nosotros debemos hacer si ya estamos, decía algo un pastor, que él empezó a discipular a gente con tan solo saber 3 libros de la Biblia. Hay muchos de nosotros que ya, y lo platicaba contigo ya hace bastante tiempo, que nosotros muchas veces ya sabemos más de 3 libros de la Biblia y no hacemos esto, y creo que es importante. Y realmente, créeme que es una bendición poder platicar contigo de esta manera. Y te voy a leer un pasaje que te va a recordar algo. Dime qué, qué se te viene a la mente cuando escuchas este pasaje. Y dice, y les daré corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. ¿Qué te recuerda ese pasaje? Conexión juvenil. Es el versículo que Dios nos dio para iniciar esta nueva etapa con el grupo de jóvenes. Y como tú dices, aquí lo importante es llevar a las personas que conozcan a Jesús, que fue lo que mencionaste de Juan el Bautista. Se asume, por lo que dice la Biblia, que Andrés y Juan eran discípulos de Juan el Bautista y terminaron siendo discípulos de Jesús, y podemos ver en la Biblia, ¿no?, toda la bendición con el Evangelio de Juan, las 3 cartas de Juan, el Apocalipsis, cómo Dios usó a esos discípulos para transmitir su palabra. Y es algo que estamos llamados todos a hacer. Creo que es la parte de la Gran Comisión. La Gran Comisión es ir y predicar el Evangelio, pero también es hacer discípulos que se vuelvan seguidores de Cristo. Quizá a ti no te va a tocar ver el fruto de algunos de ellos. Quizá nada más te toca meter las bases y ya después no sabrás por algún tiempo, o jamás podrás saber de algunas personas. Pero puedes tener la confianza de que Dios va a seguir obrando en ellos, porque es obra de Dios, no es tuya. Y con algunos, pues Dios te permite ver el fruto. Y eso es algo maravilloso. Y eso te anima a seguir. Y el versículo que tú mencionaste, pues habla acerca de conexión juvenil. En ese entonces, cuando me pidieron que colaborara nuevamente en el grupo juvenil de la iglesia, de hecho nunca me aparté porque siempre estuve en discipulados de jóvenes, pero sí tenía mis dudas, por la influencia muy grande que el mundo tiene sobre los jóvenes. Los jóvenes son muy influenciables. Por cualquier cosita se dejan llevar. No tienen convicciones muy fuertes. Y no es que sea algo malo, es una parte en la que todos vivimos la juventud. y así somos, así es nuestro carácter. Todavía no se forma
muy bien, podría decirse incluso fisiológicamente. Nuestro cerebro todavía no está no se ha desarrollado en su totalidad. Y pues somos muy influenciables. Y este versículo pues habla de que Dios va a obrar y va a convertir muchos corazones que se dejaron influenciar por el enemigo. Y se dejaron influenciar quizá porque nadie los ha atendido. Quizá, aunque sus papás eran seguidores de Jesús, no supieron transmitirles cómo ser un buen seguidor de Jesús. Como iglesia, pues también nos equivocamos mucho, somos humanos. Quizá otros por rebelión por influencia de amistades, rebelión por situaciones que les pasaron de niños o de adolescentes, que quizá hay decepción y por ciertas cosas y por eso no se quieren acercar a Dios. Pero este versículo habla de que en medio de nuestra rebeldía Dios puede obrar y Dios puede cambiar corazones. Y si Dios lo hizo conmigo, porque pues también, volvemos, todos vivimos esa etapa rebelde. Me pasó en la universidad, una etapa en donde en lo personal tenía mucho odio, sobre todo hacia la iglesia. Nuevamente, mis papás eran pastores o son pastores, pero en ese entonces yo creí que la iglesia me los había robado, que la iglesia era prioridad. Y en ese entonces yo tenía mucho odio más que a mis papás, a la iglesia. Y por eso, pues yo no quería mucho servir, yo nada más iba por cumplir. Y entiendo, sobre todo cuando estás en la adolescencia, pues tus sentimientos son más, ¿cómo se puede decir? Estás muy sensible y recuerdos y cosas se intensifican aún más y pues buscas esa felicidad en otras cosas y te revelas a Dios. Pero Dios puede convertir ese corazón duro en un corazón de carne y fija sus ojos en ti. Y eso es algo que a mí me conmueve mucho de la juventud, de verdad. Entiendo en algunos casos lo que ellos piensan, lo que ellos han vivido, lo que han sufrido. Y quizá es el caso por el cual muchos no se quieren acercar a Dios o muchos desconfían de la misma iglesia, de los errores que hemos cometido como iglesia. Entonces, Dios me cambió. Dios quitó esa dureza y yo creo que Dios puede quitar la dureza que puede tener la juventud. Y ahí viene la paciencia, como tú dices, a veces es difícil porque algunos jóvenes no quieren entender. Pero ahí está nuevamente la confianza en que solo Dios puede tocarles y pues hacer lo que me corresponde. Seguir exponiendo la palabra, seguir mostrándome amigo o servidor de ellos y confiando en que Dios es el que va a hacer la obra en una nueva generación y que estas futuras generaciones pues evitar, si es que se puede, cometan los errores de otras generaciones que vivimos o que cometimos por ignorancia, porque no nos instruyeron, por cualquier cosa, evitar que cometan esos mismos errores, ese dolor, y que su mirada esté en Jesús, su propósito esté en Jesús, su deleite sea Jesús, y que realmente sus vidas puedan dar fruto y valgan la pena.
valga la pena. Te digo, con estas experiencias de las pérdidas en mi familia, de las pérdidas de algunos hermanos en la congregación, esto me ha llevado a reflexionar, y en algunos casos da gozo en el sentido de que valió la pena esa vida. Valió la pena esa vida porque se entregó a Dios. En el caso de mis tíos que fallecieron, que han fallecido, de mis abuelos que fallecieron, algo que siempre me impactó en sus funerales fue de que la gente hablaba del servicio que tuvieron ellos para con Dios. Y mis abuelos o mis tíos no estuvieron al 100% dentro de una iglesia, pero ellos estuvieron sirviendo. Y a mí me conmueve y me desafía el seguir ese ejemplo, de que valga la pena. Hace poco también falleció una hermana en la congregación que servía mucho en la predicación, y cuando me enteré de la noticia también da tristeza porque pues los vas a extrañar, ¿no? Pero te quedas con eso. Su vida valió la pena porque sirvieron a Jesús, porque hasta sus últimos días dedicaron su vida para que el reino de Dios se estuviera extendiendo. Y estas situaciones que son complicadas y a veces son difíciles de asimilar, parecieran que no son bendición, pero sí lo son, porque te recuerdan que nuestro tiempo aquí en esta tierra es limitado y te animan a no desperdiciarlo más y a entregarte por completo al Señor. Pues sí, Efra, son muchas cosas que podríamos pasar bastante tiempo aquí hablando, pero la verdad qué bendición que nos pudieras compartir parte de cómo Dios te llamó, de lo que haces, de lo que estás haciendo y de cómo has visto a Dios en este tiempo en tu vida. Créeme que soy testigo de eso. Créeme que la verdad es una bendición poder ver todo esto, y créeme que realmente nos anima a seguir porque pues siempre va a haber alguien escuchando que esté desanimado o que esté pasando algo difícil, tal vez personal, laboral, ministerial, o incluso antes de, pues puede pasar todo esto por sus oídos, lo pueden escuchar, lo pueden ver, y realmente pues pueden acordarse de todo lo que escucharon y realmente decir, creo que Dios realmente está conmigo. Y pues quiero agradecerte, Efra, por esta bendición, por dar de tu tiempo, por contarnos, por ministrarnos. Créeme que realmente me ministra, A veces creemos que solo es una charla, pero no, realmente me ministra el platicar. Creo que la palabra de Dios siempre ministra y también creo que nunca vuelve vacía. Entonces créeme que me ministra. Sí grabamos, sí platicamos, pero créeme que Dios ha ministrado a mi vida, aunque algunas cosas ya las sé, algunas cosas las hemos platicado, pero siempre ministra mi vida. Y la verdad, muchas gracias por tu tiempo, por compartirnos, por abrir tu vida, por abrir tu corazón y realmente, pues gracias. Al contrario, gracias por la invitación y pues Dios te siga bendiciendo en este proyecto y que varias personas que escuchen te escuchen hablar, o escuchen más bien al Señor hablar a través de tu vida, puedan ser llevados a ser esos vencedores y victoriosos en Cristo. Hay veces que pensamos que las situaciones difíciles son derrotas, pero no. Las situaciones difíciles te llevan a la victoria.
te llevan a la victoria y es algo que reflexionaba últimamente, las dificultades, los momentos tristes, te llevan a, si se lo permitimos a Dios, te llevan a ser victorioso. Así que te felicito por este proyecto, te mando un respetuoso y afectuoso saludo y abrazo, y también un saludo a todos los que te ven, a todos los que te escuchan en este canal. Pues gracias, Efra, y Dios te bendiga, un gusto como siempre, y pues seguimos aquí, como decía un pastor, y no se me olvida, si no nos vemos en el camino, nos vemos en la eternidad, y pues Dios te bendiga, Efra. Igualmente, bendiciones.